¿no? En este caso Star Wars sembró el camino para que este tipo de películas fueran exitosas. Y durante la producción ellos se sentían asfixiados por las luces. Todo es terriblemente verosímil en Alien. Envidio a Alien porque él es un ser perfecto. Vamos con otro clasiquillo del cine que es considerado por muchas personas un clásico de culto. Estamos hablando de Alien de 1979. Por supuesto, Marley John, ¿cómo nos vamos a olvidar de Alien? Ya que veníamos hablando de todos esos efectos especiales, de todas esas películas. Es una película de culto y claro, por supuesto, es una saga. Aliens es la historia que comienza en el futuro, en el año 2122, donde una nave espacial comercial llamada el Nostromo viaja por el espacio y ahí tenemos como nuestros protagonistas en estado de invernación durante el viaje. Ellos llegan como a un planeta desértico porque captaron una señal y descubren que hay vida alienígena, entonces ahí es donde empieza a desarrollarse la historia. Esta película revolucionó el mercado, no solamente porque desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la narrativa, de quizás la violencia que presentaba, que para la gente en 1979 quizás fue un poco agresiva, pero al mismo tiempo fue algo muy innovador. Alien en sí le debe su éxito a películas de ciencia ficción que venían marcando como una pauta en taquilla y en la mente del consumidor. En este caso Star Wars sembró el camino para que este tipo de películas fueran exitosas, digamos, quedaran en la mente del público. Fue de hecho gracias a Star Wars que la gente empezó a ponerle más atención a ese tipo de películas y que las productoras en sí, que es lo más importante, empezaron a destinar una mayor cantidad de recursos a cierto tipo de películas de ciencia ficción, ¿no? Acordemos que a veces los pasos o la evolución que hace el cine se debe gracias a que se le da una mayor inversión, es decir, los estudios tienden a invertir un poco más cuando ven que algo obtiene resultados. Alien en cierta forma le debe su gran éxito a películas como las de Star Wars que sembraron este camino, ¿no? Gracias a esta película se alcanzó como una madurez entre el público adulto, entre esta mezcla de ciencia ficción y el terror o lo que conocemos como thriller, ¿no? Tenía evidentemente muchas, digamos, influencias del western, de lo que conocemos como road movie, pero Alien señala junto con Blade Runner, pienso yo, que hay un camino estético y narrativo por el cual se puede discurrir en cuanto al cine fantástico. De hecho, en las décadas posteriores se vio muy influenciado por películas como Blade Runner, Star Wars, como Alien, desde el punto de vista de la ciencia ficción y el terror. De hecho, por ejemplo, películas como Depredador, que para mí es otro nivel de terror, es un poco distinto, no es tanto como Alien. También tuvo un gran éxito, se considera también una película de culto, pero digamos que todo lo que vino a partir de allí, el desarrollo de este tipo de cinematografía que Ridley Scott arrancó, marcó la pauta para lo que era la ciencia ficción y el terror y esa combinación de terror, de gore, de suspenso que trae este tipo de película, ¿no? Todo es terriblemente verosímil en Alien, es decir, la forma en que se plantea la película, la forma en que nos presentan estas ambientaciones muy, digamos así, claustrofóbicas, la escena en donde ellos llegan a la nave que está en el planeta desconocido, todo es gigante, es algo distinto, uno se da cuenta que la ambientación cambia, no es la misma de la nave. Como ellos todavía no contaban con el CGI pues tan perfeccionado, ¿no? Hasta ahorita estaba saliendo. Ellos manejaban como su tema de la pantalla azul. Hay algo curioso y en esa escena donde ellos están caminando hacia la nave se hacen dos partes. A escala son muñecos, o sea, son los astronautas, y otra parte que ellos recrean son niños en traje de astronauta. Eso también es algo novedoso, es un guiño curioso que ellos también estuvieron en la producción, o sea, para hacer esas tomas a escala en cuanto a las maquetas y todo eso. Entonces es curioso. Todo lo que se desarrolló dentro de la película, todo el rodaje fue como construir como una especie de rompecabezas para ir llevando paso a paso a las audiencias a sentir este terror, este suspenso, ¿no? Esta adrenalina que liberaba la película. Creo que Alien marcó la pauta. No creo que sea la mejor película de la saga de películas de Alien. De hecho, es una película única, ¿no? Para mí la mejor de toda la saga es Aliens de James Cameron. Vamos a hablar más adelante en el canal de la película. Voy a dar mis razones del por qué cuando hablemos de la película, pero creo que Alien, esta película de 1979, sí tiene algo, y es que marcó una pauta donde arrancó un nuevo ciclo para el desarrollo de películas de ciencia ficción y de terror. Y eso lo que generó a la larga fue que se pudiera inyectar más capital a ese tipo de películas, ¿no? Y por tal motivo
motivo pudimos disfrutar de un género de ciencia ficción, de terror, de suspenso en el espacio, con criaturas distintas, nuevas. De hecho, pues muchas películas que intentaron replicar esto de Alien fracasaron, no sabían cómo presentar ese ambiente, y creo que Ridley Scott fue muy acertado en toda la forma en que presentó la película, en una época en donde el público no estaba como muy acostumbrado a consumir este tipo de películas gore y violentas, aunque pues si vamos a la realidad, gore y violencia, un par de escenas en la película, porque pues todo se presenta de una forma como no tan directa, ¿no? Y me parece que eso es un bonus plus de la película. Sin mostrarme me muestra, y a veces cuando muestra directamente las cosas violentas, digámoslo así, las cosas pesadas, digámoslo, ya hoy en día uno la ve y dice, no, pues no era tan pesada, pero para la época, para lo que se veía en 1979, quizás sí fue algo que pues revolucionó e impactó mucho al público, ¿no, Henry? Claro, total, Marlillon. Por lo mismo que usted está diciendo, uno se pone a ver detrás de cámaras de ellos y ve que hay una producción tremenda. Sí, no mostraron mucho Aliens, no lo sugirieron en la película bastante. El traje y todo el tema mecatrónico de la película, como la cabeza era mecatrónica una parte cuando salía, la otra boca, de cierta manera él no quería que se viera como tan falso y que tampoco se viera tan plástico el alien, que en ciertas escenas se lo dejaba como implícito, las colocaba muy cámara rápida. El actor que interpretaba a Aliens es una persona que le colocan el traje y la cabeza mecatrónica. El actor se llamaba Bolajit Badejo, quien fue elegido por su altura y por su delgadez. Ese traje era de látex. Fueron artistas que colaboraron con el desarrollo del traje y la criatura como tal. Se debe bastante el realismo de la criatura al actor que lo interpretó, que tenía condiciones físicas que, digamos, le permitían verse ominoso en pantalla. Carlos Rambaldi en este caso colaboró con la hechura, con la manufactura, con la presentación de la cabeza, sobre todo del alien. Lo demás fue parte del equipo que trabajó en general con el tema de efectos especiales de la película. En una entrevista los actores decían que se sentían muy claustrofóbicos, o sea, les colocaban los trajes y durante la producción ellos se sentían asfixiados por las luces, por el encierro. Entonces digamos que también les daba un dramatismo real a la película en cuanto a los espacios, en cuanto fue desarrollada. Dan O'Bannon, que fue el guionista, el que escribió la idea original, menciona que cuando estaba creando el guión, muchas ideas variaron, ¿no? De hecho, a medida que iba avanzando el tiempo, fue cambiando ciertos conceptos del alien. Por ejemplo, el alien iba más bien en lugar de ser el alien que conocemos en la película, iba a ser un alien un poco distinto, que más que asesinar a los protagonistas, abusaba de ellos. ¿Por qué? Porque el objetivo de los creadores de O'Bannon y luego desde un punto de vista de Scott era generar un miedo mayor en la audiencia masculina. Por eso el desarrollo del alien es un poco extraño. El atrapacaras, que es el que se envuelve alrededor de la cara de uno de los personajes principales de esta tripulación de 7, la diseñaron de esa forma para generar mayor tensión en el público y sobre todo en el público masculino de alguna forma, ¿no? De hecho, hoy en día muchas corrientes políticas e ideológicas intentan utilizar la película como una bandera de feminismo, etcétera, pero realmente el objetivo original de la película no era eso. El objetivo original de la película era, hey, Star Wars es ciencia ficción, es heroísmo, es una ópera espacial, sables de luz, rayos láser, espectacular, todo, digamos, muy pomposo en pantalla y espectacular. A todo el mundo le gusta eso. Pero Ridley Scott y O'Bannon querían mostrarle al público cómo era la ciencia ficción desde un punto de vista más crudo, más realista, ¿no? Tanto que estos 7 personajes principales son aún vigentes y son muy creíbles. Es como si realmente fueran personas del siglo XXII sobreviviendo a una situación así con un alien, ¿no? Que hay partes de la película donde sí es terror, o sea, no es ese terror cliché, sino tiene sus escenas de terror bien argumentadas, bien realizadas. Presentaciones de tecnologías innovadoras más realistas, no tanto como tipo Star Wars, otro tipo de películas, como por ejemplo el tema de las cápsulas donde ellos están hibernando, ¿no? O sea, eso es algo que es novedoso, que impactó muchísimo y que posteriormente la mayoría de películas de ciencia ficción del espacio han implementado dentro de sus narrativas, ¿no? Pero ni aún el mismo Ridley Scott, tratando de narrar en películas posteriores, ha logrado igualar este tipo de narrativa, este tipo de cinematografía que nos presentó en Alien. Ese tipo de escenas que incomodan a la audiencia, la edición, cómo se presenta y el mensaje que quiere dar a entender, lo que termina al final impactando a la audiencia, ¿no? Pues algo que no se había visto en cine de esa forma, es algo
nuevo, es algo novedoso, es gore, pero es un gore que también es bien manejado, ¿no? Hoy en día tenemos películas donde de pronto son terrores gore y desde el principio están mostrando quizás mutilaciones, sangre, una cantidad de cosas, pero no le aportan nada a la narrativa. En cambio, esta película sabe utilizar muy bien los tiempos en los que va presentando cada una de las situaciones a las que se tienen que enfrentar los protagonistas. Y en este caso llegamos al tema de Ellen Ripley, en este caso encarnada por la actriz Sigourney Weaver, que se encarga de darle ese aire perfecto a una de las primeras heroínas del cine de ciencia ficción, ¿no? En lo particular a mí me dejó bastante impactado la actuación cuando ya estuve más adulto y pude analizarla más allá de disfrutar y ver la película. Realmente la forma en que ella presenta al personaje es muy acertado y de hecho ella misma responde cuando vi algunas de las entrevistas, ella respondía que ella, por ejemplo, no se sentía nada parecida a lo que era Ellen Ripley, la protagonista del personaje, porque ella decía, si yo me enfrentara a una situación así en el espacio y tuviera que enfrentarme a un alien, pues no actuaría como ella de la forma heroica en que quizás lo hace el personaje que interpreté, decía Sigourney Weaver, ¿no? La presencia en pantalla y el protagonismo de Ellen Ripley va incrementándose poco a poco en pantalla. Al principio casi no aparece, al principio de la película, los 5 o 10 primeros minutos casi no aparece, de hecho se le da más protagonismo a los otros integrantes de la tripulación. Luego poco a poco ella va asumiendo el protagonismo, es como aquella que le da un poco más de sentido como una narrativa de la película. Hey, esto no está bien, no hagamos esto, me parece muy extraño, tratemos de detener, no podemos hacer, por ejemplo, la preocupación de ella de que ya después de un punto se perdía y dice, no, lo que tengo que hacer es que no puedo permitir que esto llegue a la Tierra, no puedo permitir que esta criatura llegue a la Tierra. La narrativa como de la de Ellen Ripley, donde es un personaje que sí se va desarrollando poco a poco y al final termina, digamos, dando vistazos, dando ideas de lo que realmente una heroína haría en la vida real, es lo que lo atrapa a uno y lo hace a uno enamorarse del personaje, ¿no? La vuelve un poquito más humana, digamos que se vuelve un símbolo de la época y pues le da para otras 2 películas para seguir contando la historia, ¿no? Entonces sí, voy con el comentario que usted dice, o sea, no es tan ideológico, no lo implantan, o sea, como en las películas de ahorita sí tiene que ser necesario una mujer o un género trans, ¿sí? Y no se obliga, no se impone, ¿no? Sino que se vuelve algo natural, algo con lo que uno se identifica, lo que se está diciendo. Entonces sí se vuelve un poquito más real, se vuelve el desarrollo del personaje más natural y es eso, ¿no? No es tan forzado. Entonces en esta primera película de Alien de 1979, Ellen Ripley inicia lo que conocemos como el recorrido del camino del héroe, ¿no? El viaje del héroe que continúa por las otras películas, sobre todo que se desarrolla y llega a su clímax en la segunda película, en Aliens, y ya llega a un punto, a un nuevo nivel en donde se sigue poniendo sobre sus hombros el manto de la responsabilidad de la supervivencia, incluso de la raza humana, y se tiene que enfrentar a situaciones aún más difíciles que las que se tuvo que enfrentar en esta primera película de Alien de 1979. ¿No? Uno de los personajes que más me llama la atención del desarrollo de toda la película es Ian Holm, Ash, que es en este caso el androide de la película, que se considera uno de los grandes actores de la historia del cine, que es un actor de rol, es decir, escoge sobre todo hacer estos papeles secundarios en películas porque considera que es la forma en que más se puede desarrollar actoralmente. Pues este mismo Ian Holm es, por ejemplo, el que hace de Bilbo Baggins, de Bilbo Bolsón en las películas, las primeras películas del Señor de los Anillos, ¿no? Él también sale en El Quinto Elemento, es el sacerdote que intenta ayudar a Lilu y a Corbin Dallas a salvar la Tierra, ¿no? Esta película, específicamente este papel de Ash como este robot, uno de los antagonistas secundarios de la película, el primero pues evidentemente es el alien, que en cierto punto quiere asesinar a Ellen Ripley porque pues ella ya se da cuenta de la verdad. Como un robot de estos no sabe cómo matar a una persona, ¿no? En la escena cuando toma a Helen, coge una revista y se la mete en la boca, es como una forma de replicar lo que el alien hace cuando el atrapacaras inyecta el alien dentro de sus víctimas, porque es lo que él vio, él no ha visto, de pronto es un robot, no ha visto cómo asesinar y piensa que es una forma de hacerlo. Cuando la tripulación se entera que es un androide y pasa todas esas circunstancias y que uno se sorprende, porque a mí me pasó igual, o sea, yo estoy viendo la película, me muestran que es un androide y yo digo, wow, es curioso, sí, es curioso, y cuando empieza la pelea con Riley, o sea, yo pensaba, uy, ¿cómo así? Es otro alien. Es curioso porque al final cuando él ya está destruido, le
dice: envidio a Alien porque él es un ser perfecto, él no tiene razón ni emoción a la hora de que va a matar, va a asesinar. Entonces coloca como un contrapeso de la inteligencia artificial. Esta película es una de esas películas que uno ya de adulto disfruta muchísimo la cinematografía. Tengo que admitir que la narrativa de Ridley Scott, la forma en que me presenta la luz en la película es espectacular. Cuando tiene que presentar escenas más oscuras para mostrar más suspenso, más miedo, uno lo percibe. Por ejemplo, las ambientaciones, como mencionaba, en la nave extraterrestre de los huevos es completamente distinta a la nave de Nostromo, y eso se lo tengo que abonar. La iluminación también cambia en el planeta cuando están caminando los tres personajes para llegar a la nave. Me parece que las actuaciones acá de Sigourney Weaver y de los demás miembros del elenco le dan a uno para creer que estos personajes sí podrían existir, o sea, sí son reales, ¿no? Que son vigentes. Eso me parece espectacular. Así que los que no conocen la película de Alien 1979, perdón, El octavo pasajero, a disfrutar la película, a analizarla, a pasar un buen rato viendo esta película de culto de Ridley Scott 1979. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Popcorn Project, donde vamos a analizar cositas nuevas. Vienen por ahí, Henrycillo, los efectos especiales. Cositas. Disfruten. Me encanta charlar, Henrycillo. Me encanta charlar. Bienvenidos.